a la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 6. Hoy es domingo 23 de mayo del 2021 y estaremos viendo Efesios 6, versículo 16, y he titulado este mensaje La fe que nos protege. La fe que nos protege. Como hemos estado estudiando en esa sección de su carta a los Efesios, Pablo hace un llamado enérgico a los cristianos para permanecer firmes, para permanecer en guardia, tal como un soldado lo hace sabiendo que está en plena guerra. Los cristianos enfrentamos una guerra continua contra las fuerzas del mal. Y esta exhortación, o este par de exhortaciones, las hace Pablo a través, en primer lugar, diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde vendrá entonces la fortaleza para enfrentar al enemigo? Pues del Señor, ¿verdad? Solamente de Él. Y la segunda, las exhortaciones, dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomen, dice, toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El llamado es estar firmes, a permanecer firmes en una lucha continua en contra de Satanás y sus huestes de maldad. Y son dos acciones relacionadas que nos permitirán vivir en la victoria que Cristo ha logrado por nosotros. No vamos a esta guerra a ver si ganamos, sino vamos y enfrentamos esta guerra porque Cristo ha vencido por nosotros. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra seres espirituales malignos. Y por lo tanto, las armas con las que luchamos no son carnales, es decir, no son en nuestras propias capacidades, sino que proceden de Dios y son eficaces para derribar fortalezas espirituales. Como hemos visto, Pablo ilustra las armas espirituales con las que los cristianos contamos para repeler los ataques del maligno mediante la armadura del soldado romano de aquellos tiempos. Hemos visto ya algunas de estas características o algunos de estos elementos de la armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio. Si el soldado no viste, no se protege con estos elementos, queda debilitado y a expensas de ser derrotado por el enemigo. Ahora revisaremos otra de las piezas de dicha armadura, que es la fe, la cual Pablo ilustra mediante el escudo que llevaban los soldados romanos. Dice Efesios 6, 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Veremos este versículo en tres apartados. Primeramente, las características del escudo. En segundo lugar, ¿qué son los dardos de fuego del maligno? En tercer lugar, ¿en qué consiste la fe que nos protege? Y terminaré con algunas maneras prácticas para fortalecer nuestra fe. Veamos entonces en primer lugar las características del escudo del soldado romano. Habiendo vestido o habiéndonos colocado las piezas internas de la armadura, ahora debemos tomar las siguientes armas. Las primeras tres piezas de la armadura van sujetadas al cuerpo.
el cinturón, la coraza, el calzado, mientras que las siguientes tres son cargadas, son tomadas, son llevadas por el soldado: el escudo, el casco y la espada. Y el escudo al que se refiere Pablo aquí es un tablón grande que medía aproximadamente 1,25 m de alto por 75 centímetros de ancho. Era un escudote, obviamente con la intención de proteger todo el cuerpo, ¿okay? Que moviéndolo adecuadamente pudiera el soldado protegerse correctamente en todo su ser. Este escudo tenía la función de proteger al soldado contra las flechas encendidas lanzadas por el enemigo. Y al chocar las flechas contra el escudo, sus puntas se embotaban y sus llamas se extinguían. Teniendo en cuenta que las flechas pueden venir de todas direcciones, el soldado se protegía tomando el escudo y permaneciendo alerta para moverlo en cualquier dirección de donde vinieran esas flechas. Y aquí empieza a tomar sentido todo lo que es la armadura del cristiano. Si no está bien parado, bien cimentado, bien afianzado, tanto con el cinturón de la verdad como con los pies, ¿verdad?, del evangelio, si no tiene su coraza, su chaleco antibalas bien puesto, pues queda susceptible. Y el escudo le permite ahora poder repeler esas flechas. Pablo dice que la fe es como ese escudo con el que podemos apagar o podemos extinguir las flechas encendidas del maligno. Y habla aquí no de una mera posibilidad, sino de una realidad para que puedan extinguir los dardos de fuego del enemigo. Llevando este escudo, seremos protegidos en contra de los ataques del maligno. Ahora, ¿qué son los dardos de fuego del maligno? Se refiere a flechas en cuya punta se envolvía un pedazo de tela impregnada de un material combustible, brea seguramente. Y antes de lanzarla, le prendían fuego. Imagínense con el viento, ¿verdad?, viajando la flecha por el aire, ese fuego todavía adquiría mucho mayor intensidad. Y tenía como propósito precisamente que al impactar, ya sea sobre una persona o sobre cualquier cosa, las chispas salieran hacia todos lados y causaran grandes estragos. Así derribaron puertas, así mataron a muchísimos enemigos. Eran, por decir así, los misiles actuales, en su debida proporción obviamente, ¿no?, que no solamente hacen daño en el lugar donde impactan, sino en todo su alrededor. Eran muy destructivas. De ahí la importancia del escudo, ya que las demás piezas de la armadura no podían proteger debidamente al soldado de esas flechas. Así que Pablo dice que el creyente está siendo atacado por el maligno, refiriéndose al diablo, a Satanás, a sus huestes espirituales de maldad, por medio de estas flechas encendidas. Y es posible describir estos dardos o flechas según tres de sus características. Una de ellas es aquellos dardos que seducen con falsas promesas de satisfacción. Los que seducen con falsas promesas de satisfacción. El objetivo del diablo es que caigamos
en tentación, haciéndonos creer que no podemos estar completos, que no podemos ser felices sin tal o cual cosa, sin tal o cual persona, sin tal o cual experiencia. Y nos está atacando continuamente con esos dardos, con esos pensamientos, con esas tentaciones, diciendo: tú necesitas eso, tú necesitas a esa persona, tú necesitas ese nuevo trabajo, tú necesitas esto y aquello y lo otro para estar completo, para ser feliz. La tentación es parte de la vida de todo cristiano. Le sucede a todos en un momento u otro y de diversas formas. Y si el diablo tentó al Señor Jesucristo, podemos estar seguros de que nos tentará a todos los cristianos sin importar el nivel de madurez espiritual. Entre más espiritual sea la persona, esos dardos serán más sutiles. Así es que jamás debemos bajar la guardia, jamás debemos dejar de portar el escudo de la fe. Es necesario reconocer que el diablo no peca por nosotros, sino que solo pone la tentación delante de nosotros y nosotros respondemos a esa tentación. Si caemos, el pecado se nos cobra a nosotros, no al diablo, no al tentador, sino a cada uno de nosotros por la manera de responder a la tentación. Santiago 1, versículos 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces, dice el versículo 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es poca cosa estar cayendo en tentación. Porque como dice aquí, la tentación concibe al pecado y el pecado lleva ¿a dónde? A la muerte espiritual. Entonces, Satanás lanza dardos con falsas promesas de satisfacción, pero también lanza flechas que conllevan temor y terror. Otro de sus objetivos es mantener atemorizadas a las personas, sembrando dudas en su mente y en su corazón. Dudas acerca de la sinceridad de su fe, de si realmente es cristiano, si lo eres, en base a qué lo afirmas. Dudas acerca de la veracidad de la Biblia o inclusive de la eficacia del Evangelio. Dudas sobre el cuidado de Dios y su fidelidad para preservarte y sustentarte. El diablo intentará de todas las maneras posibles hacerte dudar de tu salvación, hacerte creer que necesitas algo más para poder ser salvo que confiar plenamente y únicamente en Jesucristo y en Él crucificado y resucitado. Y para resistirlo deberás protegerte con el escudo de la fe. Por ejemplo, mediante la seguridad de estar en Cristo.
En Juan 6:39 Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Si estás en Cristo, puedes caminar bajo la seguridad de que Él jamás dejará que te pierdas. Pero hago la acotación: si estás en Cristo. Por lo tanto, el escudo que tú presentes debe ser un escudo verdadero y no una imitación patito. No un escudo que no cumpla con las especificaciones de Dios. Si tu fe no es sincera, nada te servirá para detener los dardos de fuego del maligno. Si tu vida no refleja la fe que profesas, entonces en realidad no tienes un escudo con el cual defenderte y siempre vivirás atormentado por los ataques del maligno. Existe, claro, una fe débil, y eso puede tambalearte y zarandearte, pero el Señor te protegerá en su debido momento. Pero existe una fe falsa, y en este caso sufrirás constantemente los embates del diablo. Sus dardos de fuego te atormentarán todo el tiempo, y con razón. Ahora, en esta intención de crear terror, a veces los ataques del diablo son en contra de uno en lo individual, pero en otras ocasiones en contra de toda la familia, o la iglesia, o inclusive cierto sector de la iglesia. La iglesia sufre cuando es aterrorizada por el maligno, quien envía flechas de duda acerca de su liderazgo, de su filosofía de ministerio, de su determinación para mantenerse fiel a la palabra de Dios. Ahora, una cosa es que las inquietudes de la iglesia sean objetivas y válidas, pero la obra del maligno se manifiesta sembrando dudas injustificadas, descalificando a los pastores sin un fundamento real, metiendo cizaña entre sus miembros, incitando al orgullo y a buscar el reconocimiento y la preeminencia. Así es que en lo individual y como iglesia debemos tomar el escudo de la fe y repeler de esa manera los dardos de fuego del maligno. Otros tipos de dardos son los que promueven la incredulidad. Y la incredulidad es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque implica dudar de Dios. Implica remover el fundamento de nuestra fe. Es dudar del carácter de Dios, de sus promesas. El primer dardo de fuego que Eva recibió allá en el jardín del Edén tenía la intención de poner duda en la mente de Eva con respecto a Dios. ¿Con qué Dios les ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis 3. Versículos 1 en adelante. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está la flecha, ¿verdad? Encendida. ¿Así que Dios te dijo eso?
Lo bueno aquí es que Eva respondió correctamente. Ante ese primer ataque, ante ese primer dardo, Eva responde correctamente. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ahí podemos pensar, el diablo se aleja, dice, aquí no puedo hacer nada. No, ¿verdad? Intenta de otra manera. Y viene la segunda flecha venenosa, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Claro que no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, sí, Dios dijo, si comes, mueres. Pero la serpiente dijo, come y no vas a morir. Lo que pasa es que Dios quiere restringirte para que no seas como Él. Así que el diablo pone una cortina de incredulidad entre el hombre y Dios para que no le obedezca, para que no le crea, sino que se crea más sabio que Dios. Y la incredulidad es la fortaleza del pecado. Es ahí donde reside la fortaleza del pecado. Y mientras la persona dude de la veracidad de Dios, estará desprotegida y susceptible a las flechas encendidas del diablo. Oír la palabra sin fe, sin una respuesta activa, de nada sirve realmente. Hebreos 4:2 dice, pero porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó. Sí, sabían la palabra, podían recitar versículos, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Dice aquí, por no ir acompañada de fe en aquellos que la escucharon. Ahora, esos dardos de fuego atacan las diversas áreas del creyente. Por ejemplo, en cuanto al razonamiento, la tentación puede ser dirigida a la cabeza del cristiano en su razonamiento. Tratará el Satanás de que el cristiano cuestione la validez de su fe solo porque no logra entender por completo toda la doctrina cristiana. Pero el escudo de la fe, aun en su débil entendimiento, lo protegerá de esos dardos. Mira, no entiendo todo, pero le creo a Dios. Y si le creo a Dios, entonces estoy levantando el escudo de la fe y eso me protege. El cristiano dice, confiaré en la palabra de Dios y no en mi ciego y débil razonamiento. Pero no nomás ataca a nivel de razonamiento, ataca también a nivel de la conciencia. A veces Satanás dispara sus dardos de terror hacia nuestra conciencia, atormentándonos por pecados pasados. Pero el cristiano que está firmemente parado en la fe, sabe que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque en Cristo, dice Romanos, ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. El cristiano sabe que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero también nos atormenta haciéndonos creer que todo lo que nos pasa es resultado de nuestro pecado, creando una falsa culpa. Hay cosas que nos pasan por causa de nuestro pecado, ciertamente, pero no necesariamente todo lo que nos pasa es resultado de nuestro pecado. Algunos padecimientos no están relacionados con el pecado, sino que tienen como propósito
llevarnos a conocer mejor a Dios y a desarrollar el carácter de Cristo. Ahí está el caso de Job. Dios declara que era hombre justo y sin embargo todo lo que le permite pasar. Y al final de sus días dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco mejor. Y por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Y el Satanás va a aprovechar eso, ¿verdad?, para acusar nuestra conciencia, decir: mira, eso te pasa por pecador. ¿Sí? No necesariamente. Ahora, si sufres por causa de mantenerte firme en la fe y predicando el Evangelio, también el diablo tratará de disuadirte para que abandones todo. Mira, ya ves, estás sirviendo a Dios, estás predicando el Evangelio, mira cómo te va. Ya, hombre, maldice a Dios y muérete, ¿no? Como le dijo la esposa a Job. Son ataques del diablo directos al que está sirviendo, al que está proclamando las buenas nuevas, al que ha decidido seguir a Cristo. Y va a atacar su conciencia. Pero también va a atacar su voluntad. La tentación se presenta a nivel de la voluntad, incitándonos a querer obtener aquello que deseamos a cualquier costo. Así tengamos que desobedecer a Dios. ¿Con que Dios te ha dicho? Parece que Dios siempre te pide que rindas aquello que más anhelas. Y eso no es justo. Mira, tan bueno que eres, tan espiritual que eres. ¿Sí? ¿A poco no lo mereces? El pseudoamigo de Job, Eliú, lo acusó falsamente de decir que de nada serviría al hombre hacer la voluntad de Dios. No es que Job lo haya dicho, Eliú lo acusó de decir eso. En Job 34:9, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: y nos alega que ningún provecho saca el hombre tratando de agradar a Dios. La condición en la que estaba Job, muy bien pudo haber dicho: ya ven, yo que soy bien justo y miren lo que me pasa. Nunca lo dijo. Su disque amigo lo acusó de haber dicho eso. Cuidado con esta forma diabólica de pensar. Es una flecha ardiente que halla su lugar en la autojusticia y en el hecho también de pensar que Dios nos debe algo. Como yo hice algo para Dios, entonces Él me debe algo. Y si no me lo da, entonces yo lo voy a tomar porque pues ya está en deuda conmigo, ¿no? El diablo quiere hacernos creer que podemos desobedecer a Dios y no pasará nada. Pero el Señor Jesús fue muy claro. En una de las citas más relevantes, en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Podrás decir, podrás aparentar, podrás pertenecer, pero si no haces la voluntad del Padre que está en los cielos, no te engañes, no entrarás en el reino de los cielos. Palabras de Cristo. La fe no nos protege solo por declarar que creemos. Se requiere la obediencia a Dios y su palabra como acto de verdadera fe. Lo afirma Santiago, ¿verdad? Santiago 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está diciendo Santiago, podrás decir que tienes fe, pero si no se manifiesta en una vida de obediencia, cuidado, porque seguramente no es una fe salvífica.
Y en el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, no existe. Además de atacar la voluntad, la conciencia y el razonamiento, estos dardos de fuego atacan los sentidos, por medio de los sentidos. Y tal vez esta sea el área donde más vulnerables somos, ya que tendemos a guiarnos mucho por los sentidos. Lo que se ve bien, lo que satisface nuestro gusto. El caso de Eva, ¿no? Cuando fue tentada por la serpiente, dice el versículo 6, y vio la mujer. El primer dardo lo resiste, el segundo pega y empieza a incendiar toda la persona de Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La voluntad de Dios fue reemplazada por los sentidos, siendo seducida tanto ella como su marido. Y eso es lo que pasa cuando nos guiamos por los sentidos antes que por la voluntad de Dios. Pues sí, mira, yo sé que Dios no lo prueba, eso me queda claro. Pero es que es algo que necesito, es algo que me gusta. Yo creo que es para mi bien. Y si es para mi bien, pues entonces Dios no puede estar en desacuerdo con eso, ¿verdad? Entonces cambia el enfoque de hacer la voluntad de Dios, hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque me es atractivo, porque creo que eso me beneficia, porque eso es lo que quiero y deseo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ante todos estos ataques? Pablo es muy claro, toma el escudo de la fe, con los cuales podrás extinguir los dardos de fuego del maligno. ¿En qué consiste la fe que nos protege? Así como el escudo hace que las flechas sean extinguidas, la fe actúa como un escudo protector, apagando aún los más fuertes ataques del diablo. ¿Pero qué es la fe? Fe, en el contexto de este pasaje, es la aplicación de las verdades bíblicas a las diferentes situaciones de la vida. La aplicación de las verdades bíblicas a las diferentes situaciones de mi vida. O sea que no es solamente un conocimiento intelectual de las verdades bíblicas, sino la aplicación eficaz de ese conocimiento. Y esto significa confiar plenamente en Dios, sabiendo que es veraz y fiel para cumplir todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha prometido. Habla entonces de un descanso total en Dios y su palabra. El autor de Hebreos lo define como certeza, como convicción. En 11:1 dice, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no lo veo, pero lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque Dios lo dijo. ¿Sí? Y si Dios lo dijo, entonces es verdad. Y por lo tanto lo creo y actúo en consecuencia. Y esto implica una respuesta activa al que dice creer. Una respuesta activa del que dice creer. Abraham actuó por fe,
obedeciendo a Dios sin saber a dónde iría. Por fe también se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, con la plena certeza de que Dios cumpliría la promesa de darle una descendencia a través de él, a través de Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Yo no sé cómo le va a hacer Dios. Él me pidió a mi hijo, mi único hijo, pero me prometió también que me daría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Entonces, pues Él lo va a hacer. Yo no sé si va a resucitar a Isaac o si me va a dar otros hijos más. Su fe estaba basada en el carácter de Dios. Dice en Romanos que se fortaleció, Abraham se fortaleció en fe, estando plenamente convencido del poder de Dios para hacer todo lo que había prometido. Vamos a Romanos 4, versículos 18 al 22. Romanos 4, 18. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, las circunstancias eran contrarias. Sin embargo, dice que él no se debilitó en la fe en base a esas circunstancias, sino que se fortaleció. Bueno, antes de eso dice en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿No qué? No dudó, ¿verdad? ¿Qué dijimos de las flechas de Satanás? Que quieren meter duda, ¿no? Traer incredulidad. No dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, a mí me queda confiar en Dios, reconocer que Él es fiel, Él es veraz, Él es poderoso. Eso es darle gloria. Plenamente convencido, y me encantan estas palabras. Plenamente, o sea, totalmente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por la cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí vemos, ¿verdad?, que no se dejó llevar por esas circunstancias, sino que se fortaleció en fe, confiando plenamente en Dios, en su carácter. Y la fe es tan confiable y útil como confiable es el objeto de esa fe. Si yo afirmo tener una gran fe en determinada persona, es porque ha demostrado ser confiable, porque esa persona ha demostrado ser confiable, ¿verdad? Pero aún así puede fallar porque no puede controlar todas las circunstancias. Pero en el caso de Dios, si el objeto de nuestra fe es Dios, entonces podemos confiar plenamente en Él por ser infinitamente poderoso, veraz y fiel. Así que la fe siempre apunta a Dios. No a mi fe, sino mi fe está puesta en Dios, quien es plenamente capaz, ¿verdad? A su carácter, a su promesa de salvación. Él es el único en el que podemos confiar. Pero ¿cómo vamos a confiar en Él si no le conocemos?
si no hemos experimentado a través de la obediencia, a través de la fe, estos aspectos de su carácter? Si a la primera de cambios, al primer dardo, y de esos de hule, ¿verdad?, ya nos doblamos, mucho más los dardos verdaderos de fuego. El diablo nos lanza flechas de acusaciones ante las cuales podemos responder en base a nuestra fe en Cristo. ¿Qué dice Romanos 8, 33 y 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quieres seguridad? ¿Quieres un escudo fuerte, confiable? Ahí está. Ahí está. En Cristo, en su obra, en la cruz, en el poder de Dios para resucitarlo. Cuando los ataques vengan a tu vida, recuerda que debido a que Cristo vino a este mundo, que sufrió y padeció siendo tentado, también es apto para ayudarte. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. ¿A quiénes? A los que son tentados. ¿Sabes? Pensamos, no, pues es que pues sí, Cristo, Jesús, pues Él que sabe, ¿verdad? De la vida aquí terrenal, mundana, como nosotros. Él padeció siendo tentado, dice. Y en Hebreos 12 dice que luchó hasta la sangre. Combatió contra el pecado hasta la sangre. Si tú estás en Cristo, debes tener en cuenta que Él vive a través de ti. Y levantar ese escudo que te protege de las acusaciones e insinuaciones del diablo, te permitirá confiar plenamente en el perdón de tus pecados por el sacrificio que hizo Jesús por ti. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién es el que vive a través de mí? Si yo estoy crucificado, si yo estoy muerto, el que vive a través de mí es Cristo. Y ese es el escudo de la fe. No voy a luchar en mis fuerzas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, ¿verdad? En esas verdades, en que Cristo vive en mí, en que su justicia me ha limpiado, y ya no hay acusación para el que está en Cristo. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tengo que seguir viviendo aquí mientras no me llame a su presencia. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí es donde estamos parados como creyentes. Y ante eso, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Nada. Ahora, ¿cómo te puedes fortalecer en la fe? ¿Cómo se fortalece tu fe? Veamos algunas maneras. Obviamente nutriéndote con la palabra de Dios. Romanos 10:17 en la Biblia de las Américas dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo.
Así como un bebé se alimenta con frecuencia de la leche materna, así también es necesario que te alimentes con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Con la Biblia, con la sana doctrina. Si tu fe es débil, es porque no tienes nutrientes. Es porque no te has alimentado lo suficiente con la palabra. O tu alimento no ha sido saludable. Ahí andas comiendo comida chatarra. Pero como ya dije anteriormente, aparte de alimentarte de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, necesitas creerle a Dios. Lo poco que sabes, necesitas creerle a Dios. Si no, como leímos en Hebreos 4:2, no te va a aprovechar la palabra por no ir acompañada de fe. A veces sabemos mucho, ¿no? Pero no obedecemos mucho. Preferible saber poquito y obedecer eso poquito. Yo por eso mejor no estudio la Biblia, porque ya me sé 3 versículos y esos los voy a, ¿verdad? Los voy a obedecer. No, tampoco, ¿verdad? El Satanás te va a atacar por otros lados, así que tienes que estar protegido en todos los sentidos. Y el discernimiento para identificar las acechanzas del enemigo y el poder para rechazarlas solo se da por la exposición y obediencia a la palabra de Dios. Salmo 119, muy conocido este salmo, muy conocido este pasaje al inicio del Salmo 119 que vamos a considerar. Salmo 119, tenemos chance de leerlo todo, ¿verdad? Luego lo leen todo. Versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Joven, pon atención. Y no tan joven, pon atención. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede el joven guardar pura su vida? ¿Qué dice ahí? Con guardar tu palabra. Y sabemos, ¿verdad?, que guardar no es solamente meternos la Biblia a la bolsa, una chiquita, ¿verdad?, para que quepa. Es atesorar la palabra, es obedecer la palabra. Y fíjense lo que dice en el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. Yo quiero, Señor, ser puro delante de ti. Por eso he determinado en mi corazón buscarte. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Satanás hace lo contrario. Si no guardas los dichos de Dios en tu corazón, si no los metes a tu mente primeramente, Satanás te va a llevar a pecar contra Dios. Pero Él dice: en mi corazón los he guardado para no pecar contra ti. La exposición a la palabra de Dios nos ayudará a mantener una vida íntegra y pura. Pero tal como lo afirma aquí el salmista, debemos desearla de todo corazón y obedecerla para estar mejor protegidos en contra de las tentaciones. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Necesariamente por la palabra de Dios, ¿verdad? Nutriéndonos con ella. Pero también obedeciendo en lo poco.
obedeciendo en lo poco. A veces queremos dar pasos cuánticos, ¿verdad? Pasos gigantescos de fe, y ni siquiera hemos dado los pasos mínimos de confianza en Dios, de obediencia. Si no practicas la fe de manera cotidiana, obedeciendo en lo poco, ¿crees que podrás enfrentar con éxito las situaciones difíciles? O sea, tronamos, ¿verdad? Como sapos. Sin las cosas mínimas no obedecemos a Dios. Viene una prueba más fuerte y no la vamos a pasar. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿por qué lo enfrentó con esa determinación? Porque él había vivido esa comunión con Dios en lo que él hacía diariamente, cuidando ovejitas. Y había enfrentado al oso y a los leones, había protegido a sus ovejas, había visto la mano de Dios operando a través de su vida en el día a día. Y cuando los demás estaban aterrorizados por el gigante, él dice, ¿qué? O sea, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a Dios? Pero no surgió de la nada esa fe, surgió del día a día, de esa experiencia personal con Dios, de creerle y dar pasos pequeños, pero pasos de fe. Señor, en esto te voy a obedecer. Si quieres fortalecer tu fe, no te bases en tus sentimientos, ni en sueños, ni en corazonadas. ¿Qué dice el mundo? Confía en tu corazón, ¿verdad? Sigue los instintos de tu corazón. No. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Perverso. No podemos confiar en nuestros sentimientos, en nuestras corazonadas. Ahí es donde nos quiere llevar el enemigo. Es que yo tuve un sueño. Y ahí Dios me pidió que hiciera tal cosa. Oye, ¿y esa cosa va de acuerdo a la voluntad de Dios? No, pero me lo pidió, yo lo escuché clarito, ¿verdad? Tampoco te bases en la razón, ni en tu propia sabiduría o la del mundo. Proverbios 3:5 dice, fíate o confía completamente de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Tenemos el caso de Noé, sí, Noé, el de la Biblia, que estuvo construyendo el arca por más de 100 años. Imagínense lo que tuvo que soportar. Todo iba en contra de la razón. Y la gente que pasaba se burlaba de él, decía, este loco, un barco aquí. Y él dándole y dándole y dándole. Ahí va. Isaías 30, versículo 1 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan, dice, para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. En lugar de confiar en Dios, vamos a la filosofía del mundo, a Egipto, para tomar sabiduría. Y la Biblia dice que esa sabiduría es ¿qué? Animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Hay de ellos, dice Dios. Hay de mis hijos que se apartan para basarse en la sabiduría terrenal. Otra manera en que te vas a fortalecer en la fe es aprender a esperar. Aprender a esperar. La fe se fortalece en la espera paciente.
el diablo te va a lanzar flechas incitándote a desear una respuesta rápida de parte de Dios. Mira, te va a decir, ya oraste. ¿Cuánto tiempo tienes orando? Y mira, Dios no te concede eso. Ve y tómalo por ti mismo. ¿Qué hicieron Abraham y Sara cuando pasaba el tiempo y no venía el hijo de la promesa? Mira, Abraham, seguramente Dios lo que quería decir es que tuvieras un hijo con Agar, mi sierva. Ah, pues es cierto, ¿verdad? Suena lógico. Y empieza uno a tomar decisiones pragmáticas, apartadas de la voluntad de Dios, sin esperar en Él. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová. Ahí es donde nos cuesta mucho trabajo. Ahí es donde bajamos el escudo de la fe y lo dejamos en el suelo. Porque no vemos una respuesta cuando queremos esa respuesta. Y por último, fortalece tu fe en las pruebas. Fortalece tu fe a través de las pruebas. Las pruebas no necesariamente son ataques del enemigo. Santiago dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Caray. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, constancia. Y así como el oro se purifica con fuego, así la fe del cristiano es purificada por las pruebas. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? A querer salir rápido de las pruebas, ¿no? Pues claro, o sea, ¿a quién le gusta también estar sufriendo? El asunto no es que nos guste el estar sufriendo, el asunto es que esas pruebas tienen un propósito divino: llevarnos a la conformación del carácter de Cristo. Y si nos salimos de ellas de una manera ilícita, le damos lugar al diablo, ¿sí? Y perdemos esa oportunidad que Dios está haciendo en nuestra vida. No tienes por qué pasar por eso, dice el diablo. Mira, tú tan bueno que eres, tan entregado, espiritual. Dios en el exilio, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos repelieron las flechas encendidas enviadas por Nabucodonosor porque estaban firmes y confiados en Dios, en su poder y fidelidad. Y ante la amenaza de ser metidos en el horno de fuego si no adoraban al rey, ellos dijeron, vayan a Daniel 3. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje que los metieron a un horno donde el rey mandó calentar quién sabe cuántas veces más allá de lo normal, y que los echaron se calcinaron ellos mismos? Daniel 3, versículos 16 al 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? O me adoran o van al horno de fuego. Dicen, Nabucodonosor, estás perdiendo tu tiempo con nosotros. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano. ¿Tú te crees el ajonjolí de todos los moles? Y a lo mejor lo eres,
el rey más poderoso de ese tiempo en el mundo. Pero tenemos un Dios que nos ha dicho claramente que solamente a Él adoraremos, solamente a Él serviremos, y Él nos va a librar de esta situación. Y si no, es decir, y si de todos morimos calcinados ahí, si no nos saca de esta prueba, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué tal esa declaración de fe? Está bonita, ¿no? Valiente. Insisto, las pruebas no necesariamente son malas. Dios las usa para fortalecer nuestro carácter. Ellos tomaron el escudo de la fe confiando plenamente en la fidelidad de Dios para salvarlos. Y como vimos, no necesariamente del horno de fuego, sino en el sentido espiritual. No nos detenemos a veces a pensar que Dios puede estar desarrollando su carácter en nosotros, haciéndonos más fuertes para resistir cada vez mejor las flechas encendidas del maligno. Tomemos entonces el escudo de la fe. El escudo de la fe junto con todos los demás elementos de la armadura espiritual de la cual habla Pablo aquí. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Gracias, Señor. Porque a través de tu palabra tú nos recuerdas en dónde, en quién debe estar puesta nuestra confianza. Tú nos provees esos recursos espirituales en Cristo para vivir la vida cristiana a la cual hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a crecer en el conocimiento de ti, que nuestra fe sea fortalecida y desarrollada para que podamos cada vez vivir más conforme a tu voluntad y llevar mucho fruto para tu gloria. Yo te ruego también por aquellos que han, por tu Espíritu Santo, reconocido en esta tarde que no cuentan con una fe salvífica, que han simulado, que han pretendido, que han creído ser salvos pero que no lo son. Y que esa convicción de pecado los lleve, Señor, a reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador en sus vidas, para que tengan vida eterna. Y de esa manera, Señor, puedan vivir para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.